¿Y usted dónde nos escucha? Aquí en Chicago, al norte. En Villa Park. Estoy acá escuchándolos en Waukegan, Illinois. Ahora, Pase la voz. Cada día llegamos hasta donde usted se encuentra, sin censura, con Vicente Serrano. Es tiempo de hablar de los derechos laborales del trabajador. Ya llegó, para hablar sin censura, Martín Unzueta, activista y fundador de la organización Chicago Community and Workers' Rights. Conozca sus derechos, sin censura. Vamos de invitado en invitado, de experto en experto, de amigo de Sin Censura, don Martín Unzueta, ¿cómo le va? Buenas, pues aquí estamos. ¿Siempre corriendo también usted? Un poquito también, sí. Siempre bien ocupado porque hay muchos trabajadores que necesitan ayuda y bueno, eso hay que atenderlo. Y tratamos de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Martín Unzueta, fundador, miembro del Chicago Community and Workers' Rights. Continúan las labores de concientización, de información en estos talleres que realizan todos los miércoles, ¿no, Martín? Así es, estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana en el 1900 sur de la Carpenter, y los lunes por este mes, ¿verdad? Porque la Universidad Popular está de vacaciones, vamos a estar también en el 1900 sur de la Carpenter, de las 3 a las 6 de la tarde. Y cuando regresen a casa, a clase los de Universidad Popular, pues regresaremos, si nos siguen admitiendo en la universidad, regresaremos ahí, porque también el espacio... Ah, ¿tú eres amigo de Sin Censura? No. El espacio que nos dan no nos rentan, no nos cobran nada de eso, es para ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y estamos en la Universidad Popular, pero ahora en el 1900 sur Carpenter. Lunes de 3 a 6 en lo que resta del mes. Así es. Y miércoles a las 10 de la mañana en el 1900 al sur de la Carpenter. Ahí lo esperan con los talleres informativos, los amigos de Chicago Community and Workers' Rights. Y Martín Unzueta, hay que recordarle también a nuestra gente que tu número de teléfono es 773-653-3664. 773-653-3664. Y vamos a insistir en algo. La idea no es pelear con nadie, sino en buscarle una solución al trabajador para que tenga lo que le corresponde. Básicamente esa es la idea de nuestra organización, es educar a las personas en cuáles son sus derechos. ¿Qué significa? Significa que si tú sabes cuál es tu derecho y decides no ejercerlo, bueno, pues ya es tu opción. Claro. Pero qué malo es que no sepas ni siquiera que tienes un derecho para poder ejercerlo, ¿no? Esa es nuestra función, esa es nuestra idea, capacitar a la gente, guiarla, ir con ellos a la corte, ir a llenar las formas, qué sé yo, todas las posibilidades que se necesiten hacer para que ellos puedan recuperar su trabajo, para que puedan recuperar su dinero, para que puedan recuperar su dignidad, digamos. Qué bueno que vienes, sé que andas ocupado, pero yo te decía, no me vayas a fallar mañana porque es importantísimo. Sé que eres uno de los fundadores de la Semana de Derechos Laborales. Básicamente el fundador de la Semana de Derechos Laborales aquí en Chicago, ¿verdad? Yo empecé a dar talleres ahí a la gente en el consulado. Todavía no teníamos día ni nada por el estilo, pero nos presentábamos ahí de vez en vez y nos daban la oportunidad de hablar con la gente que estaba esperando a recibir sus pasaportes y eso. Y fíjate que era bonito porque llegábamos y primero pues nos veían como que a usted le paga el consulado o algo así, ¿no? Pero ya cuando empezaban a oír de sus derechos, pues ya se acercaban y entonces podíamos dar nuestra información y todo eso ya. Y ha crecido, Martín, se ha convertido ahora en la Semana de Derechos Laborales y no solamente aquí en Chicago, sino alrededor de Estados Unidos. Ya, la idea, lo que nosotros empezábamos con eso, bueno, era más o menos algo que queríamos hacer, pero después alguien en California creo que empezaron a hacer la Semana de Derecho Laboral en septiembre, que es el día del trabajo en los Estados Unidos. Y si mal no recuerdo fue Artemio el que llegó por acá y dice, ¿por qué no lo hacemos igual que allá en California? Y entonces pues empezamos a tratar con varias organizaciones de hacerlo, con el consulado, y indudablemente invitamos aquellos principios empezamos a invitar a los sindicatos, el sindicato del Food and Commercial Workers, el 881, el SIU, diferentes otros sindicatos, la UI, y también empezamos a invitar a las oficinas sociales, la oficina del Departamento del Trabajo de Illinois, el Departamento del Trabajo Federal, la oficina de la Nacional de Relaciones Laborales, en fin, el IOC, todas las cuestiones de discriminación, de tal forma que la gente pudiera acceder
¿verdad? O pudiera llegar a tener la información que necesita. A lo mejor no la necesita de inmediato, pero si la tiene y sabe dónde está, puede ir a buscarla. Martín, te pregunto todo esto porque hay una situación, va a ser diferente esta semana de derechos laborales alrededor de todo Estados Unidos. Empleados consulares han pedido unirse a un paro para pedir mejores condiciones. Dicen que es una hipocresía, un doble discurso, que trabajen en informar, en educar a la gente, pero que al interior de los consulados también hay serios problemas. Hay denuncias de abusos, de acoso laboral, incluso de acoso sexual. En unos minutos nos vamos a enlazar con una señora que dice que sufrió acoso sexual y que nadie le hace caso de nada. Es ya una ex empleada. ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué está pasando? Bueno, tanto como saber qué es lo que está pasando dentro del consulado, no sé, yo no tengo la relación, no hay ninguna persona se ha acercado últimamente conmigo. Sí, hace alrededor de 4 años tuve la oportunidad de platicar con algunas personas que se estaban saliendo del consulado precisamente por las malas condiciones de trabajo. Yo hasta esos momentos, hace 4 años, pensaba yo que las personas que estaban ahí trabajando todas eran personas que venían contratadas desde México. Después supe que no, hay muchas personas que son contratadas aquí, ¿verdad? Por el consulado. Empecé a aprender que había diferentes niveles de responsabilidad dentro del consulado. Bueno, indudablemente no el cónsul, pero luego hay vicecónsuls y después hay ayudantes de los cónsules y después el círculo cercano del cónsul. Hay el círculo cercano del cónsul y después hay otras personas que realmente son tratadas como empleados, ¿no? O sea, y apúrate y haz el trabajo mejor y mírate y te regañan y cosas así, ¿no? En algún momento llegué a tener un contrato en mis manos, ya no recuerdo dónde está, pero la persona de todas maneras no quiso hacer nada. Yo en ese momento empecé también a buscar algunas cosas y bueno, es parte de la información que te traigo hoy, que es la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, y ahí se refiere específicamente a trabajadores contratados por los estados y enviados a otros estados, ¿verdad?, a trabajar, ¿no? Y entonces tratan de resguardar los derechos que ellos tienen y una de las cosas que dice la convención es que los trabajadores deberían de recibir los derechos de los estados donde están trabajando. ¿Qué significa? Significa que si estás trabajando en Estados Unidos, ¿verdad?, y trabajas overtime, te tienen que pagar a tanto y medio, ¿verdad? Tienes que recibir los derechos que aquí están, no ser discriminado, todo ese tipo de cosas. Pero habría que ver cómo el gobierno mexicano lo va a tratar. Si van a decir, no, están en Estados Unidos, pero ellos son empleados mexicanos. Ok, si son empleados del gobierno mexicano y son bajo las leyes mexicanas, todavía es peor, porque en México, después de las primeras 8 horas de trabajo, la siguiente es doble, y si te pasas otro poco más, las siguientes son triples. O sea, si vamos a hablar de cuánto dinero les deben a estas personas que trabajan en los Estados Unidos, es mucho dinero si hablamos de overtime. Yo decía, y lo sostengo, pues, que algún posicionamiento tienen que dar los que hacen parte de esta semana de derechos laborales por lo que está ocurriendo dentro de los consulados. Yo les decía que no tenemos todavía definido qué es lo que ha pasado en el Consulado General de México en Chicago, pero las acusaciones son muy fuertes y creo que por lo menos debe de haber una aclaratoria, debe de haber una certeza de que en Chicago no tenemos ni déspotas, ni alcohólicos, ni corruptos, ni una larga lista que te mencionaba, ¿no? Como fundador de la Semana de Derechos Laborales aquí en Chicago, ¿cómo lo entiendes? Pues, ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se debe de pronunciar cuando vas a hablar de derechos laborales a un consulado en donde hay quejas? Y cuando hablo de un consulado, es consulado en todos donde haya consulado de México en Estados Unidos. Cuando hay quejas de que los empleados están sufriendo esas vejaciones que nosotros intentamos erradicar. Pues básicamente, ¿no? O sea,
yo si voy a participar en la Semana de Derechos Laborales y ellos hacen esta cuestión de exigir sus derechos, indudablemente yo me voy a parar junto a ellos a exigir los derechos junto con ellos. Y si esta declaración que estoy haciendo en este momento no me va a permitir entrar a mi consulado, pues entonces ya veremos, porque es otra bronca. Yo creo que es importante, Martín, la congruencia, y tú sabes muy bien que yo aprecio mucho siempre tu congruencia y te respeto, pero no podemos ir yo les decía, imagínate, me dicen, ¿cómo vas a salir ahora a defender a aquellos que criticaste? Sí, he criticado, he denunciado cuando la gente dice, me hicieron mala cara, me trataron mal. Ahora que entiendo lo que está pasando, tal vez le tenemos que empezar a rascar un poquito más, pero no nos podemos parar a decir, estamos con los que se declararon en huelga en Etzal y no estamos con los que dicen que hay abusos en el consulado, ¿no? Claro. Y hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, a ellos no les paga el Consulado General de México, a ellos les paga la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo el dinero que ingresa al consulado por matrículas, expedición de pasaportes y todos los otros permisos, todo ese dinero se va a México. Y de México regresa el cheque, ¿verdad? Y ahí vienen especificadas cuánto tiempo les van a pagar y todo eso. Pero aquí dicen ahí debe haber una responsabilidad de México. Aquí dicen que ni cobertura médica para sus familias. No, pues no. Ni pago de tiempo extra. Pues no tienen unión, mano. Sindicato. Yo creo que es fíjate, yo creo que y la gente tiene que apreciar esto que acabas de decir, Martín. ¿Por qué no? Porque si es Semana de Derechos Laborales, si tú no te paras junto a los que piden mejores condiciones laborales, pues no hay congruencia. Pues no. Y espero que todos los que van a formar parte de esta Semana de Derechos Laborales hagan lo mismo, con congruencia, Martín. Por eso te respetamos aquí en Sin Censura. Y estás haciendo exactamente lo que vas a hacer en la Semana de Derechos Laborales. Ni más ni menos. Hay muchos proyectos que estás trabajando, ¿no? Fuera de esto ya nos tendrás que platicar qué es lo que estás haciendo a nivel legislatura y hay muchas cosas que informarle a nuestra gente, pero después con oportunidad lo hacemos. ¿Te parece? Nacional, claro, sí. Pues muchas gracias por invitarme, gracias por permitirme estos minutos y bueno, invitar a la gente si tiene problemas que nos llame al 773-653-3664. 773-653-3664 y no se le olvide, todo lo que resta de agosto, lunes de 3 a 6 y miércoles a las 10 de la mañana en el 1900 al sur de la Carpenter en Pilsen. Ahí hay talleres informativos precisamente para defender sus derechos laborales. Por eso te estimamos, amigo. Gracias. Aunque se vayan a enojar, ni modo. Es lo que hay, ¿no? Me voy a poner afuera con mi mesita. Y yo con mi pancarta a un lado. Pancarta a un lado y ahí está el vendedor de churros y está el que vende los tamales y están todos ellos. Bueno, pues ahí está. Hablando sin pelos en la lengua, sin censura, Martín Unzueta. No se vaya. Después de una pausa comercial, regresamos sin censura.